Estimadas y estimados colegas, desde Supera, la Escuela de Superación para el Trabajo y Formación Continua y la Universidad Santander en el estado de Coahuila, hacemos una colaboración con la Secretaría de Educación en Coahuila para desarrollar una serie de cápsulas con contenidos muy importantes para fortalecer la labor de las y los docentes en esta ocasión a través de una temática por demás interesante, la educación socioemocional. Esperamos que usted pueda atesorar estos contenidos y sean de verdadera utilidad para su desarrollo profesional. Les deseamos mucho éxito. Bienvenidos maestros, maestras, gracias por sintonizarnos nuevamente en este programa de atención socioemocional al docente. Continuamos con esta entrevista con el doctor Adán Tovar Yáñez y esta vez abordamos la importancia de la empatía y la sensibilización en el docente. Decíamos en el bloque anterior la importancia de percibir y prevenir, ¿sí? ¿Prevenir qué? ¿A qué me refiero? Sobre todo, identificar, hablábamos hace un momento de la observación. ¿Para qué nos sirve la observación? Identificar en nuestros alumnos si pudieran encontrarse en algún riesgo, ¿verdad? En alguna circunstancia que les impida aprender, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos interesa mucho a nosotros como docentes para poder cumplir los objetivos, ¿verdad? Que tenemos planeados, ¿verdad? En nuestros temas, ¿verdad? ¿Qué nos ayuda a percibir la empatía y la sensibilización? Voy a hacer mención de algunos de los riesgos, pues digamos que más delicados o más graves, pero pues desafortunadamente son los que se están dando, ¿verdad? Ahorita en nuestra comunidad, en nuestro país y quizá en muchos otros países, desafortunadamente. Por ejemplo, los niños ahorita están viviendo o están siendo víctimas de abuso sexual, ¿verdad? Están siendo violentados en casa, a veces en la misma escuela. Niños que están siendo desatendidos en casa, quizá adolescentes que no los apoyan en casa para estudiar y los papás prefieren que ayuden, ¿verdad? Para la economía de la casa. Prevenir, ¿verdad? Algo bien triste y delicado que se está dando desafortunadamente, una ideación suicida, ¿verdad? Incluso si algún alumno puede estar planeando alguna conducta violenta hacia los demás, ¿sí? Estos son de lo que pues más acontece, ¿verdad? De casos que podemos escuchar y que en algunos casos pues nos pueden llegar también aquí a la Secretaría de Educación. Y entonces este tipo de situaciones, doctor Adán, a veces al maestro lo pueden traer también con bastante estrés, ¿verdad? Cuadros de estrés presentan ellos, cuadros de ansiedad, porque pues están con esa constante alerta, ¿verdad? Si conocen de alguna situación que se dio hace pocos días, a lo mejor no en mi escuela, pero eso de alguna manera va haciéndolo sentir, trabajar con miedo, ¿verdad? Con estrés o ansiedad. Así es. Esta es una manifestación cada vez más recurrente. Tenemos graves problemas de tipo emocional y socioemocional en nuestras y nuestros estudiantes. También en nuestras y nuestros colegas. Todo esto tiene que ver con una sociedad que está convulsionada, que está teniendo graves conflictos. Y justo tiene que ver con lo que apuntábamos hace un momento de la inteligencia emocional. Específicamente le llamamos a esto el aprendizaje emocional y social. El aprendizaje no es solo un proceso cognitivo. El aprendizaje también tiene que ver con lo emocional y lo social. Y esto habla de lo que hay en el interior de las personas. Ahora bien, cuando estamos en una situación de grave dificultad con nuestras y nuestros estudiantes y nosotros queremos detectarlo, tenemos dos mecanismos básicos. Hemos hablado del asunto del diagnóstico, que puede hacerse mediante una observación sistemática o asistemática, o bien
a través de un encuentro dialógico y de pregunta-respuesta. Pocas veces, algunos maestros llegan a su sesión de trabajo iniciando para decir, ¿cómo te sientes hoy? Regularmente decimos, a ver, ¿quién trajo la tarea? ¿Quién hizo la tarea? ¿Quién cumplió con tal o cual responsabilidad? Pero en pocas ocasiones dirigimos nuestra atención a lo emocional y a lo social. ¿Quién se siente hoy feliz? ¿Cuándo hemos escuchado esa pregunta en el aula? ¿Qué frase escuchamos más en el aula? ¿No será cállate, siéntate, guarda silencio? ¿Y por qué no pronunciar frases que sean realmente aquellas que impacten a nuestras y nuestros estudiantes? Entonces, si observamos y si preguntamos y damos la ocasión, y vean lo que voy a decir, damos la ocasión de detener un momento los avances programáticos para abrir la posibilidad de que dialoguemos con nuestros estudiantes, habremos avanzado en la prevención enormemente. En muchas ocasiones, las y los estudiantes desean solo un espacio, solo una persona que les escuche, solo una ocasión y una oportunidad de ser atendidos y escuchados. Mire, rápidamente le platicaré la historia de un conductor de autobús urbano, ahí que anda en las calles. Ya ve cómo son. Usted imagínese cualquier autobús. Si gusta, para ser más en el contexto de los coahuilenses y saltillenses, el autobús Saltillo Ramos. Ya ve cómo anda a gran velocidad. Muy bien. Este conductor, imagíneselo ahí, en ese autobús. Hacían la parada, los usuarios se detenían. Cuando iban subiendo, les decía, muy buenos días, o muy buenas tardes, o muy buenas noches. Es un placer que usted esté en mi autobús. Y las personas de pronto se trababan, dicen, y no esperaban una conversación de esa naturaleza. Y de pronto les daba el asiento y avanzaba esta persona. Conforme iba avanzando, les decía, a la derecha, como si fuera un guía de turistas, encontramos tal edificio. ¿Lo han visitado? Es una biblioteca muy importante. Ojalá y ustedes y sus hijos pudieran visitarlo. Y seguía avanzando el autobús. Y de pronto, a nuestra izquierda está el palacio de exposiciones de tales y cuales pinturas. Ojalá y este fin de semana se den un tiempo para visitar. Y así él iba comentando. ¿Han visitado la nueva tienda que abrimos o que se abrió en nuestra ciudad, etcétera, etcétera? Y él seguía comentando. Él dialogaba con todos. Y cuando alguien decía, ya voy a descender, le decía, fue un placer tenerle en mi autobús, que pase un excelente día. Vean lo que estoy diciendo aquí. Estoy hablando de una persona que se está colocando como un factor positivo en la sociedad en donde se encuentra. Ahora lleve esto al escenario de las aulas. Lleve este comportamiento. Hoy es usted ese conductor, pero en forma de maestro. ¿Por qué no les pregunta a los estudiantes cómo se sienten? ¿Qué anhelan? ¿Qué sueñan? ¿Qué tienen de temores también? Y yo le aseguro que ganará en gran medida, no solo en la relación con estas y estos estudiantes, sino en el aprendizaje de estas personas, porque tendrán una nueva y mejor condición para entrar a los procesos, ahora sí, cognitivos del aprendizaje, porque yo digo que si ganamos primero el corazón, la cabeza viene por consecuencia. Eso debemos de hacerlo para entrar en una nueva dispensación de la formación socioemocional y del aprendizaje emocional y social. Claro que sí. Qué importante esto que mencionabas, todo lo que ha comentado, qué importante, pero en específico me refiero a transmitirles emociones positivas, ¿verdad? Esas emociones
pudiera darse más la posibilidad de que si el alumno trae de casa situaciones que lo pueden bloquear, digamos o así, de alguna manera, para ni siquiera escucha, no está en condiciones de aprender, por el contrario, la conducta, ¿verdad? Todo lo que nos va a transmitir a nosotros como maestros, ¿verdad? Nos puede generar a nosotros frustración y diferentes emociones también, pero nosotros por anticipado transmitirles esas emociones positivas, relajarnos, ¿verdad? Hasta donde sea posible, para que les sea a ellos, para que sea más probable el que ellos aprendan, ¿verdad? Y me parece muy importante mencionar, preferentemente no etiquetarlos, ¿verdad? Porque son los alumnos que generalmente reinciden en esa conducta, ¿verdad? Que no permite que se avance, ¿verdad? Que nos generan conflicto en el aula, y si los vamos etiquetando como alumnos problema sin saber qué es lo que está pasando, por qué circunstancia está pasando, ¿verdad? En casa, pues menos vamos a poder ser empáticos, ¿verdad? Y eso nos puede llevar a verlos desde la perspectiva como alumno problema. Y eso no nos va a permitir sensibilizarnos para nada, ¿verdad? Ni ser empáticos, ¿verdad? Pero verlos desde que son seres humanos en desarrollo, como mencionaba usted ahorita, ¿verdad? Que son, que desconocemos su conducta, si lo que les sucede también es cuestión quizá emocional, psicológica, social, ¿verdad? Que están aprendiendo a lidiar con sus emociones, que están aprendiendo a socializar y pues bueno, mentalizarnos, ¿verdad? Que son alumnos que tienen la posibilidad de aprender a pesar de las circunstancias por las que puedan estar pasando, ¿verdad? Así es. Y pues bueno, ese es el contexto con el que se enfrentan los maestros, ¿verdad? Diariamente pudieran tener alumnos así de este tipo, y bueno, verlos desde la perspectiva, ¿verdad? De que son alumnos que más bien no es que sean un peligro, ¿verdad? O una amenaza, sino que pudieran ser la posibilidad que se encuentran en peligro, y verlos ya desde esa perspectiva, ¿verdad? Para lograr la sensibilización de parte del maestro. Totalmente de acuerdo. Cuando pensamos en un alumno problema, y permítame colocar comillas en esta etiqueta, este es un alumno problema. Pensemos en eso. Seguramente estamos frente a un ser humano que tiene carencias, que tiene dificultades. Es decir, que es producto y consecuencia de algo que le está aconteciendo. Lo importante es que el maestro pueda descubrir eso. Es un alumno que en principio de cuentas no tiene límites y no tiene autocontrol. Alguien que es muy violento, que hace bullying, que denuestra a los demás, lastima, critica, cuestiona, les grita, los golpea, etc. Es una persona que no tiene límites. Ahora, ¿cómo podemos hacer para que nuestros estudiantes, nuestras estudiantes, logren ese autocontrol? Le voy a plantear un ejemplo. Este es un experimento que se hizo, usted lo puede identificar en la comunidad académica. Se invitó en un espacio abierto en un aula a niños de preescolar. Iban pasando uno a uno estos niños de preescolar. Cuando entraban al aula se encontraban con una persona que les decía, mira, en esa mesa está ese dulce que todos los niños, ya se había hecho la investigación de cuál era el dulce más apreciado por todos los niños. Tú puedes tomar ese dulce, es para ti, pero si me esperas un momento, voy a salir, voy a traer otro más y te llevarías dos y no solamente ese que está en la mesa. Y entonces el experimento consistía en revisar cuáles niños eran capaces de controlar y de detenerse ante el deseo inmediato, impulso inmediato de tomar ese dulce y quedarse con solo uno para consumir. Empieza el experimento y el 30% de las niñas y los niños que fueron invitados no esperaron a la persona que lo recibió y que salió por otro dulce, sino que consumieron el que estaba ahí en la mesa. El resto decidió esperar.
Pero cuando captaron las imágenes del comportamiento de estos niños, algunos se asomaban al dulce y algunos tenían la tentación de tomarlo y se arrepentían y se retraían. Y la persona esperaba afuera del aula 5 o 6 minutos y luego entraba y traía un dulce más y decía, te has ganado los 2 dulces. Lo interesante de este experimento es saber quiénes pueden desarrollar la capacidad de controlarse y de mantener los límites de su satisfacción y de su placer al máximo. Esto habla de una condición muy importante que podemos trabajar los seres humanos. Aquellos alumnos, y otra vez con la etiqueta, que son problema, es porque no hemos trabajado con ellos ni en casa ni en las instituciones para que ellos controlen sus impulsos. A esto se le llama autocontrol. No es solo el autoconocimiento, que ya hablamos de ello, sino el autocontrol, es decir, la capacidad de gobernarse a sí mismos para decir, esto sí lo hago y esto no lo hago. Volviendo al tema, ¿verdad? ¿Qué pasa si no escuchamos primero nuestras emociones antes de aplicar una sanción, que quizá es pertinente la sanción de acuerdo a la conducta del alumno, ¿verdad? De acuerdo a lo que hizo, ¿verdad? A la falta que cometió. Pero ¿qué pasa si no escuchamos nuestras emociones y nos tomamos un tiempo antes de actuar con esos alumnos que nos generan problemas? Primero que nada, lo que puede suceder si no nos tomamos un tiempecito para pensar en una sanción sería, pensando primero en nosotros, seremos pues más intolerantes, ¿verdad? Nos estresamos, nos frustramos y no hay claridad mental, ¿verdad? Y lo primero que se nos ocurra, ¿verdad? Es lo que pudiera darse como sanción, ¿verdad? Los vamos a etiquetar, ¿verdad? Que probablemente ya viene etiquetado, ¿verdad? Los podemos relegar, excluir o incluso estar pensando constantemente en quitarnos ese alumno del aula, ¿verdad? Desafortunadamente en eso recurren algunos docentes, ¿verdad? Ya lo único que piensan es que se vaya, ¿verdad? En expulsarlo. Y pues bueno, no se diga si son alumnos que llegan constantemente sin tarea, ¿verdad? O no cumplen, pues bueno, vamos también a actuar de esa manera. Pero era lo que les mencionaba hace un momento. Cuidado con la observación y un diagnóstico biopsicosocial. Ahorita voy a pasar ese tema. No suena a lo mejor un poquito rimbombante el término, ¿verdad? Pero no es otra cosa más que conocer un poquito más a profundidad del contexto del alumno en casa, ¿verdad? ¿Qué circunstancias lo tienen actuando de esa manera? Y vamos a entrar un poquito más en detalle en el siguiente bloque, ¿verdad? Vamos, para no hacer tan largo este bloque, ¿qué le parece, doctor? Claro que sí. Y enseguida continuamos con este tema, cómo desarrollar la sensibilidad y la empatía por parte del docente. Bienvenidos maestros, maestras, gracias por sintonizarnos nuevamente en este programa. Estimadas y estimados colegas, esperamos haber sido de gran utilidad al desarrollar estos contenidos desde la educación socioemocional para abordar nuestra tarea docente con excelencia y un trato constructivo y humano con nuestras y nuestros estudiantes de los distintos niveles educativos. Les esperamos en más cápsulas y deseamos para todos ustedes mucho éxito.